El texto ya ha sido leído y es Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 7 al 11, pero esta será solo la primera parte del sermón. O sea, va a ser un sermón completo, pero es la primera parte del texto. Y ya lo hemos leído y le he puesto por título Viviendo para Dios lo cotidiano. El texto que hoy nos ocupa contrasta con lo visto en domingos anteriores, pues hemos visto las reacciones de quienes no conocen al Señor y viven en oscuridad. ¿Cierto? Eso es lo que vemos en los versículos anteriores. También vimos a los creyentes, exhortación a los creyentes, a dejar de vivir, a no dejarse llevar por la corriente, como dice Pedro en su primera epístola, ahí en el capítulo 2, versículo 1, un texto que lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? Donde nos dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora las palabras son dirigidas a los creyentes, pero no se aparta a la vista del juicio venidero, del momento en el cual los creyentes tendrán que dar cuenta de su servicio a Dios. En vista de este acontecimiento que debemos tener por cercano, tanto en lo personal como en lo general, se nos exhorta ahora a la vigilancia, a la sobriedad, a la práctica de la oración y al amor fraternal. Y el amor fraternal, como un servicio de alabanza a Dios, bendiciendo al pueblo de Dios para alabanza y gloria de Jesucristo, nuestro bendito Redentor. De eso se trata esto que vamos a ver hoy día. El versículo 7 comienza con una exhortación, con una advertencia, podríamos decir, con un téngase presente, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro ya lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 20 de esta epístola, que el Cordero de Dios, el Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, dice que se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es una manifestación del amor redentor de Dios. Esta revelación de amor tendría una consumación según el mismo Cristo lo anticipó, y es una de las más dulces promesas que profirió el Salvador y de la cual se hacen eco los que le siguen. La encuentras en Juan 14:3. ¿Qué es lo que dice ahí? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta preciosa promesa caló profundamente en sus discípulos y tan profundamente caló que ellos consideraban la vida a la luz del fin que se acercaban. Ellos esperaban paciente y fervientemente el regreso de Cristo. Leamos algunas notas de esta esperanza, de esta espera, más bien llena de esperanza gozosa. Romanos 13:11. Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ve? Está mirando su vida, pero con vista a el fin que se acerca. Está más cerca de nosotros. El autor de Hebreos añade la exhortación de no dejar la congregación. A esa exhortación él le añade la urgencia de
tanto más. O sea, miren, no dejen de congregarse en vista de lo que viene. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, la mirada en el presente, pero también puesta en ese futuro inmediato. El apóstol Santiago exhorta a sus sufridos destinatarios en el capítulo 5, versículo 8, y les dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Otra vez, el presente considerando que el Señor viene. Y él añade en el versículo siguiente, el juez está a la puerta. ¿Somos tentados a juzgar nosotros las situaciones y las personas? Santiago nos dice, mire, el juez está a la puerta. Ni tú ni yo somos jueces. El juez es el mismo que esperamos. Es el que vendrá. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 8, él añade con seguridad, él dice, ya es el último tiempo. Todos los creyentes esperaban el fin de todas las cosas y esto significaba el regreso inminente de Jesús. Ellos lo esperaban. El tiempo pasó, la esperanza seguía viva, pero también aparecieron, ¿quiénes? Los fríos, los incrédulos, los distantes, los burladores. Pedro lo registra en su segunda carta y su denuncia es tan actual como su respuesta certera. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 4 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Luego de esta pregunta, que evidencia ignorancia e insolencia, el apóstol responde a los burladores, no sin antes usar el mismo tema para consuelo de los afligidos. Y él dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, hermanos, el Señor no retarda su promesa. Él dijo, vendré otra vez. Y Pedro nos recuerda, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué debe hacer el peregrino ante esta realidad que se aproxima? Bueno, en el mismo versículo 7 se nos responde, pues nos dice ahí, sed pues sobrios y velad en oración. Debemos ser conscientes del tremendo cambio que ocurrió y ocurre en la historia con la venida del Salvador. Y no solo eso, sino que también debemos considerar el cambio ocurrido en nosotros. Romanos capítulo 8, los versículos 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ha habido el cambio en nosotros y la morada permanente del Espíritu de Dios, debemos mantener una mente sana.
no influenciada por quienes fueron nuestros compañeros en la pasada manera de vivir, ni arrastrados por las corrientes de pensamiento que se oponen a todo lo que es verdadero, justo, puro, amable y de buen nombre. No debemos dejarnos arrastrar. Esta lucha que tiene lugar en nuestra mente es sin descanso y constante. Y al decir de 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una mente así dispuesta, con esta disposición, así equipada, no será una mente dividida. No será una mente que un día piense sí y otro día diga no. No será una mente confundida y extraviada. El peregrino, entonces, que esté firme en su mente, es el que puede velar en oración. Hay una redundancia aquí. Pues aunque las palabras son diferentes, el significado es diferente solo en matices. En otras palabras, debemos ser de mentes sanas y firmes, de pensamiento claro, no dados a soñar despiertos, a imaginaciones vanas o elucubraciones fantasiosas. ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos con peregrinos que, no queriendo obedecer la palabra de Dios en algún punto, se enfrascan en estudios y discusiones para su propia confusión y ruina? Si antes le costaba entender con claridad un texto, ahora son presa fácil de las maquinaciones y estratagemas del maligno que usa las artimañas del error para confundirles más y alejarlos de la senda de vida. A continuación se nos ofrece un borde, por decirlo así, un parámetro, un límite, que si es traspasado, no importa lo que estemos haciendo, estamos en el lugar equivocado. ¿De qué se trata? Al reflexionar en esto, ¿cuánto engaño podemos ver? Hombres y mujeres esgrimen su piedad como marca de infalibilidad. Ellos no están equivocados, dicen, porque leen la Biblia, porque oran. Hermano, yo ayuno. ¡Cuánta piedad! ¡Qué despliegue de religiosidad! Pero, ¿han olvidado algo? Han olvidado algo por completo, que es el versículo 8 del capítulo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué dice? Léalo en su Biblia. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, antes que nada, primero que nada, esto debe estar presente. Es muy bueno que ores, es muy bueno que leas la Biblia, es muy bueno que estudies, es bueno que ayunes, pero mira, si ante todo no está el que ama fervientemente, déjame decirte, estás engañado, vas por un camino equivocado, estás equivocando el rumbo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Hay alguna duda de lo que el texto nos quiere decir? ¿Verdad que es fácil entenderlo? Sí, hermanos, ante todo. ¿Y qué significa? Significa que antes que te dispongas a cualquier cosa, debe estar presente el amor ferviente. No el amor de palabra y de lengua, sino el que es, como dice Juan, en hechos y en verdad.
Nota también que no puedes elegir al destinatario de tu amor. No puedes decir, a este sí, a este no. No puedes. Nuestro texto dice, tened entre vosotros ferviente amor. Y no puede ser de otra manera, pues el amor verdadero no excluye a los hermanos. Desea su bien, el bien del hermano. Y está dispuesto a exhortar y a corregir, aunque el resultado sea ser amado menos. Pablo le decía a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. A los corintios. Sin embargo, él también reconoce, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Está esa posibilidad. Debemos reflexionar repetidamente en la primera epístola de Juan. Es una epístola muy corta. La puedes leer en 10 minutos. Son 5 capítulos cortos. Y ahí en el capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. ¿Cómo? Es mentiroso. Juan es el apóstol del amor. Y él es así de claro. Porque la palabra de Dios es clara. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero nota aquí la trampa, porque para esto somos mandados a hacer. ¿Cuál es la trampa? Nos hacemos una trampa para ignorar esto. Decimos, no, yo no lo aborrezco. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? O cuando te dicen, ¿te enojaste? No, no estoy enojado. Toda la cara, el tono de tu voz, la postura de tu cuerpo dice que sí, que estás enojado, pero no lo quieres admitir. Bueno, de la misma manera. Dice, no, yo no lo aborrezco. Pero te hago unas preguntas. ¿Tienes comunión con él o con ella? ¿Oras por su bienestar? ¿Cuántos han intentado orar por alguien desagradable? No me digan que no conocen gente desagradable. ¿Es fácil? ¿Es fácil orar por la madre? ¿Es fácil orar por los hijos? ¿Verdad que sí? Se derrama nuestra alma al Señor por nuestros hijos. Los amamos y queremos que Dios los alcance. Pero por aquellos desagradables, les pasa lo mismo que a mí. Oras por su bienestar. ¿Te alegran sus alegrías? Cuando ves que esa persona que la tiene aquí, no pasa, ¿ah? Y que recibe una alegría, ¿tú también te alegras? ¿O miras en menos lo que recibió? Peor todavía. Puedes decir con el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, sabiendo que allí también te encontrarás con él o con ella, con ese que no pasas. Llegas al punto de considerar el mandato de Dios como poca cosa para estar a gusto contigo mismo, alejándote de la casa de oración que Dios mismo ha dispuesto para ti, con tal de no encontrarte con esa persona. Eso lo vemos. Hermanos,
dejémonos de hipocresía. Volvámonos al Señor. Confesémosle nuestra impiedad, orgullo y soberbia. Primera de Juan capítulo 4, los versículos 10 y 11 dice: en esto consiste el amor. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Él tenía real intención de conocer la verdad? Si nosotros leemos el texto, vemos que él no esperó la respuesta, dio media vuelta y salió. Hizo la pregunta y se fue. No le interesaba la respuesta, pero la dijo. El escriba, enfrentado por Jesús, le dice: bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Le interesaba el prójimo? ¿Él quería saber para hacer o quería saber solo para saber? Bueno, nosotros hacemos las mismas preguntas cuando no queremos obedecer. Ay, pero ¿cuánto hay que dar? No te interesa. Te estás diciendo esas cosas nada más. Aquí pasa lo mismo. Pero el apóstol Juan se anticipa a esto y dice: en esto consiste el amor. Cuando estamos luchando con estas cosas, cuando no queremos obedecer, entonces preguntamos: ¿en qué consiste el amor? Bueno, oye la respuesta que nos da la palabra de Dios. Dice: en esto consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice. En conclusión, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué hará este clima de amor entre nosotros? Hermano, yo soy el primer interesado en esto, porque como dice el viejo himno, yo soy pecador, nada hay bueno en mí. ¿Y hay otros pecadores aquí presentes? Pregunto por si acaso. ¿Hay aquí quienes luchan con sus afiladas lenguas? ¿Acaso hay quienes llegan a dudar de la bondad de su bendito Salvador? ¿Hay los que viven desconfiando de su prójimo? ¿Hay aquí los hijos de Lamec que devuelven golpe por ofensa y vida por herida? ¿Hay aquí mentirosos y exagerados? ¿Hay aquí malhumorados? ¿Hay los que siempre están a la defensiva? ¿Hay los que se quedan con lo que no les corresponde? ¿Hay los que murmuran, los amargados, los malagradecidos, los obstinados? ¿Hay? Entonces estoy en el lugar correcto. Qué paradoja, ¿verdad? El lugar correcto es el lugar donde no solo los hombres y mujeres, no solo hay hombres y mujeres como yo, sino que también es el lugar donde Cristo derrama su gracia en abundancia y ante la confesión sincera, los pecados perdona, limpia los corazones, refresca la mente y bendice nuestras almas. ¡Qué bendito lugar! Con razón el salmista exclama en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Entonces, ¿qué hará este clima de amor entre nosotros? Bueno, óyelo, es de no creer. Porque voy a leer el texto del versículo 8 completo. ¿Y qué dice? Y tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué bella melodía es esta! ¡Cuán necesario es que oigamos y creamos que el amor cubre multitud de pecados! También lo dice Santiago en 5:20, al hablar del que se atreve a buscar al extraviado. Y Proverbios 10:12, al hablar de aquel que es enemigo de las rencillas. 3 veces en las Escrituras un concepto casi calcado. Toda palabra de Dios es importante, pero hay conceptos que Dios remarca y repite. Y este es uno de esos conceptos. ¿Será que es importante para nosotros? Sí. Es importante. ¿Será que lo olvidamos? Sí, también olvidamos estas cosas. Repítelo en tu mente. Repítelo en tu mente. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Repítelo en tu mente y se hará dulce a tu paladar. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Tendrá acaso esto que ver con el perdón? ¿El perdón de quién? Veamos el contexto. Dice, tened entre vosotros. Ese es el contexto. Ferviente amor es lo que se exige de nosotros. Entonces aquí no se está hablando del amor de Dios, sino de yo perdonar a mi hermano. Si hay perdón, hay servicio de amor, que es el contexto del pasaje. Amor y servicio, no como cosas separadas, sino como 2 manos amorosas que se extienden a la necesidad del hermano y glorifican a nuestro Padre Celestial. Si nosotros cubrimos, en el sentido de encubrirlos, como si no existiesen, no estaríamos honrando a nuestro Dios que nos manda a exhortarnos unos a otros. Y tampoco estaríamos amando a nuestros hermanos, puesto que los dejaríamos en el error, contribuyendo a su ruina. Entonces, cubrirlos no es encubrirlos, es algo distinto. Más bien lo que el apóstol nos quiere decir es que no consideremos esos pecados en nuestra relación personal para así poder servirles. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si ustedes son como yo, entonces luchan con lo mismo. Cuán difícil es pasar por alto la ofensa, la insolencia, el desprecio o la ingratitud. ¿Verdad que es difícil pasar por alto estas cosas? Sí, es difícil. Y más todavía cuando se trata de servir. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo servir a todos con corazón pronto y dispuesto? Cuando ante el Señor llevaba mi herida, creo que Él mismo me hizo que me preguntara, ¿has sido más ofendido que yo? ¿Te lastimaron más que a mí? ¿Fueron tan insolentes contigo como si lo fueran conmigo? ¿Te despreciaron a ti más que a mí? ¿Acaso has experimentado la ingratitud como yo? ¿Qué crees que respondí? No, Señor.
nadie como tú. Lo mío no se acerca a lo tuyo. Además, tú fuiste abandonado en la hora del sufrimiento. Yo, en cambio, jamás he estado solo. Tú has estado conmigo. Entonces resonó en mi mente este pasaje de Hebreos 4, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo primero. Lo segundo, del mismo texto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido hermano, hemos sido llamados a servir. Punto. Nuestras explicaciones y justificaciones solo oscurecen la bendita gracia de Dios. No hagamos vana la cruz de Cristo. Ya tienes dónde acudir por ayuda. ¿Te han herido más que el Señor? Un lugar donde se notan las manos abiertas es donde el corazón y la mente han sido transformados por el amor redentor y en consecuencia las puertas de los hogares se abren. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Poner el hogar de uno a disposición de los hermanos es una prueba real de amor práctico. ¿Qué decir de hacerlo con extraños en la fe? La primera vez que visité el hogar del pastor Adams en Arizona, en la entrada me sorprendió porque él tiene un cartelito que dice, bienvenido, mi casa es tu casa. Nunca lo había visto. Hoy día hay muchos impedimentos y costumbres que ponen este mandamiento como anacrónico, es decir, algo que en tiempos modernos está fuera de lugar. ¿Será así? Normalmente en cualquier ciudad las personas son desconfiadas. Desconfían los unos de los otros. Y casi sin quererlo, nosotros también nos sumergimos en ese sentir. Nos enrejamos y nos encerramos. Nos aislamos de los vecinos. No es poco frecuente la presencia de un perro mañoso en el antejardín. Alarmas, cámaras de vigilancia, focos que se activan con los movimientos. Si le sumas a eso el poco espacio en nuestros hogares, todo contribuye a que nos aislemos los unos de los otros. ¿Y quiénes han abierto sus hogares? Muchas veces han sido defraudados por la excesiva confianza que se toman algunos invitados. O peor todavía, han descubierto que al marcharse los invitados, también se han ido algunas cosas con ellos. Razones entonces para edificar paredes altas y sin ventanas al exterior hay muchas y muy razonables, pero ¿cómo llevar a la práctica la hospitalidad si ponemos candado en nuestras puertas? Alguien me dijo, no, si te va a ser fácil llegar. Te bajas en la Casa Blanca y de ahí caminas 2 cuadras, la casa de la esquina, esa es mi casa. Dobló el bus y en cada esquina había una Casa Blanca. No hay manera de invitar.
Razones entonces hay, ¿verdad? Pero también hay algo más profundo aquí. Porque quien ha cerrado la puerta de su hogar, también ha cerrado sus manos y también ha cerrado su corazón. Es ciego y sordo a nada que no sea su misma persona. Es mezquino y egoísta. Otros se escudan para no hacerlo en que son pobres, hermano. Soy tan pobre. ¿Cómo entonces practicar la hospitalidad? Porque está el texto, ¿no? Porque si eso no corresponde ahora, entonces, hermano, eliminemos este texto de la Biblia. Bueno, no hace falta ser rico para practicar esta virtud. Porque la hospitalidad entraña compartir generosamente lo que uno tiene, sea poco o mucho. Además, ser hospitalario, según se nos muestra en las Escrituras, es brindar momentos de descanso, de solaz, compartir la mesa, acoger y escuchar al necesitado. En todo esto está implícito el uso de recursos propios, pues ser hospitalario demanda no solo tiempo, sino que también demanda recursos financieros. Recuerdo hace muchos años atrás, me habían citado a las 9 de la mañana porque ahí me iban a pagar un cheque de un trabajo que yo había realizado. Yo tardaba un poco más de 2 horas en trasladarme a ese lugar. Vivía en las afueras de Buenos Aires y tenía que ir a la capital federal. Entonces me levanté a las 4:30, salí de la casa a las 5:30 de la mañana. No desayuné porque dije yo voy a recibir el cheque a las 9, lo recibo, lo cambio y voy a comer lo que se me antoje. Bueno, llegaron las 9 y no había nadie en la oficina. Pasadas las 11, alguien llegó y dijo que el contador, el que tenía los cheques, iba a llegar como a las 5 de la tarde. Y yo no tenía plata ni para regresar, para comer nada, y había salido sin desayuno. Nada que hacer, nada de dinero. Así que me fui al frente, al Jardín Botánico, ahí en Palermo. Me senté en uno de los bancos a leer y a esperar. ¿Qué más podía hacer? En esto estaba y se sienta en el mismo banco un hombre joven. Y comenzamos a conversar. Por su acento yo me di cuenta que él era paraguayo. Y bueno, ya hablamos de la guerra del Chaco. Yo había leído también de eso, entonces yo sabía de la guerra del Chaco y hablamos de la guerra del Chaco y hablamos del Paraguay y de cómo era el Paraguay antes de que lo invadiera Brasil, Uruguay y Argentina, que es la guerra de la Triple Alianza. Pasó el rato y mi concierto estomacal me aseguraba que ya había pasado el mediodía. Entonces de pronto este muchacho me dice que irá a almorzar. Y me pregunta a mí dónde ir. Bueno, yo no conocía mucho, pero me dice, oye, ¿por qué no me acompañas? Y así seguimos charlando porque estábamos conversando animadamente. Y él me invita a almorzar. Él fue hospitalario conmigo. Yo era un desconocido para él. Y él usó sus recursos para que yo almorzara. Yo no le había dicho nada. Aunque seguramente él escuchó mi concierto de tripas, ¿no? Bueno, desde ese día yo amo el Paraguay. Amo los paraguayos. Para mí, ellos son gente amable, sencilla y generosa. Alguien me dice, no, si son una manga de delincuentes, me dijeron un día. No, estás equivocado. No, los paraguayos, gente muy buena.
quedé con esa impresión y hasta el día de hoy la defiendo a muerte. Es gente buena. ¿La gente te conoce como cristiano? Bueno, salvo que sea agente secreto, ¿no? Él nomás sabe que es cristiano. Nadie alrededor sabe que es cristiano. ¿Pero la gente sabe que eres cristiano? Si te conoce la gente, ¿cómo pensará de ti? ¿Podrán ellos decir, los cristianos son gente buena, amable y generosa? Como te conocen a ti, y tú eres cristiano, ¿pueden decir eso los que te conocen? ¿Así acaso no es tu Señor? ¿Y por qué nosotros habríamos de dar una impresión distinta? Miren lo que produjo una conversación con alguien que recuerdo su rostro, no me acuerdo cómo se llama, y seguramente si lo veo hoy día, más de 40 años después, no lo voy a conocer. Pero a mí me quedó una cosa clara. Los paraguayos son gente buena. Por una buena acción de un hombre hacia un desconocido. Les cuento otra cosa. La hermana Jovita, esto ya lo he contado otras veces, pero este es un ejemplo que a mí me encanta. La hermana Jovita era una viejecita, era viuda, chiquitita, encorvada, flaquita. Era muy pobre. Y ella había ofrecido su hogar para que se hicieran reuniones. Yo ahí iba a predicar cada martes. Cada martes yo iba a predicar. De mi trabajo, yo trabajaba en la estación central y me iba directamente ahí, porque si me iba a mi casa ya no alcanzaba a llegar a la hora. Entonces, para no llegar atrasado, me iba directamente a su casa, llegaba 30 minutos antes. Ella me esperaba con un pan, con un tecito y un pan untado con aceite y sal. El pan era pan frío, que ella compraba en una panadería a menor precio. La panadería de La Chilenita en Puente Alto ya no existe, que estaba frente a la plaza. Y desde su casa ella caminaba, y a sus pasos debe haber caminado por lo menos media hora para llegar a la panadería. Y de vuelta, 1 hora, para comprar el pan frío. Aún me emociona su recuerdo. He tomado 11 en muchos lugares, pero lo que he experimentado en esa mesa sencilla, con esa viuda, no lo he vuelto a experimentar. Su abrazo, su sonrisa, su alegría. Al abrazarme, al recibirme, paz, hermano, ven, lo estoy esperando con un tecito. Ella era muy pobre, pero era muy generosa. ¿Hay contradicción? No. Lee conmigo, 2 Corintios capítulo 8, los versículos 1 al 4. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
Sí, este texto habla de generosidad cristiana, no habla de hospitalidad. Pero, ¿serás hospitalario sin ser generoso? Observa la parábola del buen samaritano. Él iba de camino, pero era generoso. Y por eso él fue hospitalario. ¿Cómo? Bueno, él pagó para que se atendiera al necesitado. No serás hospitalario si no eres generoso. No serás hospitalario si no estás dispuesto a dar de lo tuyo, a compartir generosamente lo que tu Dios bondadoso te ha dado. Entonces, ser hospitalario no es un asunto de recursos, no es un asunto de lo externo, sino que es un asunto del corazón. ¿Recuerdas cómo nace la iglesia? Desciende el Espíritu Santo sobre los congregados. Todos recuerdan que comienzan a hablar en lengua, pero ¿por qué olvidamos el compartir en las casas? Pedro añade una condición importante en el ejercicio de esta virtud: que la hospitalidad sea sin murmuraciones. El corazón generoso es incompatible con el espíritu quejumbroso. Abrir el hogar es una carga para los anfitriones, pues el trabajo doméstico aumenta y los bienes disminuyen. Siempre es así. Romanos 12:13 nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:8 indica que el pastor debe modelar esta virtud, pues dice, uno de los requisitos debe ser hospedador. Tercera de Juan, versículos 5 y 8 dice: amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. El autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No es fácil poner en práctica esta exhortación. Pero, ¿qué práctica de virtud cristiana lo es? ¿Hay alguna práctica de virtud cristiana que sea fácil hacerla? Ah, sí, yo puedo humillarme cuando quiero. ¿Verdad? Claro. No. Todas. Porque son virtudes que no vienen con nosotros. Con nosotros viene solamente nuestro apellido y nuestro afán insaciable de pecar. Pero las virtudes, esas no son dadas por Dios. Corresponden a la nueva vida. Y la práctica de esto requiere los recursos de Dios. A veces la hospitalidad es inconveniente y en otras pudiera ser incómodas, ya que altera el desempeño normal del hogar. Pero hazlo, querido hermano, y verás el gozo que conlleva. Todos pueden compartir lo que tienen, sea mucho o sea poco. Hay quienes se les dificulta sobremanera practicar la hospitalidad por tener familia inconversa, por no tener casa propia, por ser solteros o ser estudiantes. Pero, ¿practicas tener un corazón generoso? Una última cosa respecto de esto. Una pequeña dosis de veneno bastará para malograr el más esmerado banquete. Que esa reunión de amor, de camaradería cristiana, ese compartir hospitalario te lleve a hablar de Cristo, a enumerar y agradecer sus bendiciones, a contar sus misericordias para contigo, a abrir tu corazón con tus hermanos ante el Señor presente y nunca, jamás a hablar del hermano ausente.
que tus labios bendigan al Señor y sean sellados a la murmuración, al rumor, a la queja, al rezongo y al chisme. Estas cosas ni aun se nombren entre los santos. Entonces, ¿qué será lo cotidiano en el peregrino? Bueno, siempre debemos estar vigilantes, sobrios y en oración. Debemos llevar a la práctica el amor y el perdón. Debemos cultivar un corazón generoso para poder llevar a la práctica la hospitalidad de acuerdo a nuestras circunstancias. Pero esta virtud se convertirá en vicio si junto a la hospitalidad aparece la murmuración. Nada de esto es posible fuera de Cristo. Él debe gobernar nuestras vidas para que Él pueda exteriorizarse en nuestras acciones. Entonces, ¿qué será primero? Sí, lo primero es entregarle nuestras vidas al Señor. Y Él hará con nosotros y en nosotros todo lo que contribuya a mayor gloria suya. Bendición de los hermanos y aún nuestra propia vida será bendecida y guiada por Él al gozo y dicha que proporciona el hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios constituye un gozo para el hombre. El mismo Hijo de Dios lo experimentó. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que ese sea mi norte, ese sea tu norte, ese sea nuestro anhelo, hacer la voluntad de Dios. Que así sea, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Oremos.